Mañana es este encuentro largamente anunciado, derivado, vale la pena el contexto, de la cancelación, la asistencia del presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Muchos temas en el radar, por supuesto, temas económicos, temas energéticos, temas comerciales, de seguridad, por supuesto, pero parece que el central será la crisis, el drama migratorio. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? Siempre es un gusto. Qué gusto, como siempre. Stephanie, gracias. Muy buenas noches. Stephanie Enaro, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel, Sergio, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge Fernández Meléndez. Jorge. Sergio, Stephanie. Buenas noches. Gracias a los tres. A ver, muchas cosas se dicen siempre antes de las reuniones entre presidentes de México, Estados Unidos, que si va a haber ruptura, que si la relación está en un mal momento, que si las cosas van a salir mal. ¿Qué prever a unas horas, Sergio, de que se reúnan en la Casa Blanca el presidente López Obrador y Joe Biden? Bueno, yo no preveo ninguna ruptura. Yo creo que en este momento los dos presidentes se necesitan, pero se necesitan por razones distintas. Bueno, las razones son fundamentalmente políticas. ¿Qué quiere el presidente López Obrador? Quiere visas y dinero, por supuesto. Las va a obtener, a lo mejor obtiene el dinero, eso es más fácil. Las visas está muy difícil en este momento para el presidente Joe Biden. El gran talón de Aquiles que tiene Joe Biden con vistas a las elecciones intermedias del 8 de noviembre es el tema migratorio. Apenas en febrero hubo una encuesta de Harris junto con la Universidad de Harvard, el CAPS de Harvard, que es el Centro de American Studies, Political Studies, el CAPS, y determinaron que el presidente Joe Biden se encontraba en ese momento con 38% en su nivel más bajo de popularidad desde que empezó su gobierno, y segundo, que el punto débil más fuerte que tenía era la migración. 32% de la población lo apoyaba en migración. Y por eso estamos viendo de estos ataques del gobernador de Texas, Greg Abbott, el gobernador DeSantis de Florida, en que ellos se quieren poner más duros que el gobierno de Biden en temas migratorios. Y la verdad es que le va a doler al presidente Biden cualquier tipo de medida que tome, aunque él mismo haya hecho campaña con la idea de abrir la frontera, de tener una política más abierta. La eliminación, la revocación del título 42, por ejemplo, que permite devolver a migrantes que están buscando asilo sin ningún tipo de juicio. Esto que era una medida humanitaria, por ejemplo, le está costando políticamente al presidente Biden. Yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador en que en este momento en particular, y sé que Jorge ha estado en Estados Unidos en las últimas semanas, yo he estado ahí también, hay una escasez de mano de obra brutal, como yo nunca he visto. Entonces, hay una necesidad. Hay una gran necesidad, y además yo siempre he defendido que tienes que buscar formas en que la gente pueda migrar, por supuesto, solo que políticamente eso no va. Y cuando tienes elecciones tan cerca. Son elecciones cruciales, porque sí, al paso que van, los demócratas van a perder, si no la mayoría en la Cámara de Representantes, que es probable, sin duda la mayoría en el Senado. Sí, no solo tiene 38%, como tú dices, de aceptación Biden, sino ayer publica el New York Times una encuesta muy amplia, donde el 65% de los demócratas piden que para 2024 haya otro candidato demócrata. Y eso que son los propios, ¿no? Los propios demócratas. O sea, es una situación muy difícil. Y yo creo que no va a haber ruptura, porque se necesita. Diría vos, que no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Será por eso, se necesita. Será por eso que la quiero tanto. Pero eso es un poco... sí es Borges. Ese sí es de Borges. Ya ves que luego el presidente le inventa un Borges que no existe. Sí. Bueno, algunos presidentes... No hablemos de Vicente Fox. Sí, por eso. De José Luis Borges. Exacto, citaba otro. Pero eso es una realidad. Entonces no pueden tener ruptura. Yo creo que Biden no debe ser el mejor amigo, porque además Trump ayer, este fin de semana, en otro meeting, volvió a hablar de su amigo socialista de México y de los 28,000 soldados que le envió. A Biden se le debe atragantar todo eso, la verdad, pero necesita que haya una política migratoria y necesita que haya algún tipo de contención. Y México necesita a Estados Unidos si queremos
que la situación económica ya de por sí muy mala que tiene el país no se termine transformando en una pequeña catástrofe. Entonces descartamos el tema de la ruptura. Y fíjate que es muy interesante porque desde que se cerraron las fronteras con el tema de la pandemia, efectivamente hay un déficit de mano de obra que llega a los 2 millones. Esto es muy importante para la economía de Estados Unidos, sobre todo cuando tiene una inflación de 8.6%, que es la más alta de los últimos 40 años. Ahora, esto responde a varias realidades geopolíticas, pero la primera que tenemos que tener presente es la guerra en Ucrania. Se rompieron las cadenas de suministro con la pandemia, se volvieron a romper con la guerra en Ucrania y ahora por eso es necesaria una mayor integración. Y creo que esto le conviene muchísimo a México, porque en el 2020, cuando iniciaba toda la pandemia y que las compañías estadounidenses y canadienses estaban buscando a dónde trasladar sus negocios, la mayoría pensó en México como destino y esto podría dar como resultado una inversión extranjera directa de entre 14 y 16 billones de dólares que nos permitiría crecer un 4.6%. Entonces es un momento estratégico. Siempre y cuando no espantemos nosotros. Claro, totalmente. Tenemos Tenemos que hacer nuestra parte del trabajo. Hacía un largo artículo sobre ese tema diciendo cómo México estaba desperdiciando esa enorme oportunidad. Es que podríamos ser el nuevo China si sabemos jugar bien nuestras cartas. Siempre hemos podido ser muchas cosas, pero se han atravesado varios gobernantes sí es en el camino. momento en que México podría aprovechar esta tendencia del nearshoring, así se llama, de traer a casa, de traer dentro de a un lugar cercano la línea de aprovisionamiento, pero hasta este momento no lo hemos aprovechado porque nosotros mismos nos hemos hecho el harakiri. Nosotros nos hemos complicado la vida. A ver, tienen 2 tarjetitas ahí. Ah, sí, es el sí y el no, ¿verdad? Palomita y la otra es tache. A favor o en contra, sí o no. A ver, algunas premisas y ustedes me dirán cómo lo ven. A ver. Okay. ¿Sí o no? A ver, migración. ¿Va a ser la prioridad? ¿Migración va a ser el tema central mañana? Sin duda. Sin duda. Migración. ¿Aparecerán otros temas o conviene sobre todo allá a los Estados Unidos que sea migración por lo que ha ocurrido y por el discurso que sigue permeando mucho de la migración? Va a ser el principal tema, pero va a empezar temprano porque la reunión con Kamala Harris es temprano y las decisiones finales le tocan a Biden, pero Biden le ha encargado el tema de migración y sobre todo en Centroamérica y el sur de México a Kamala Harris. Sí, y está el tema de energía que va a ser muy importante. O sea, tengo entendido que va a estar el desayuno con Kamala Harris, la comida con Biden, luego al otro día la reunión con los empresarios, pero va a haber una serie de mesas paralelas, por eso va Tatiana Cloutier, va Garduño, va el secretario de Agricultura también. Entonces hay una serie oficialmente de es migración, agricultura y economía. ¿A eso nos limitamos o creen que economía? Yo creo, a ver, el tema económico yo creo que incluye energía, ¿no? Por todas las demandas. No va Rocío Nale, ni también otro tema es inflación, pero no va el secretario de Hacienda por razones de salud. Y no va el director de la CFE porque no lo dejan entrar. Yo creo que también. Cada quien sus motivos, ¿no? Algunos son de salud. Es una especulación. Mire, también el tema de la integración va a estar presente. Deja tú si no lo dejan entrar, mejor no lo dejan salir. Uno nunca sabe. Pero la integración va a estar presente porque el presidente López Obrador ha repetido que va a llevar el tema de la Cumbre de las Américas a esta reunión bilateral, que va a hablar en contra de la exclusión y que se tiene que integrar todo el continente americano. Y creo que sí lo va a hacer por el momento que estamos viviendo, que hay que reconfigurar el mundo de manera diferente. América Latina en términos económicos no se va a unir porque no hay posibilidades reales. Hay temas que se van a expresar políticamente. O sea, Julian Assange a lo mejor lo trata el presidente, pero ni va a desmantelar la Estatua de la Libertad, ni va a lograr cambiar. A ver, esa era la segunda. ¿Van a hablar de Julian Assange o no van a hablar de Julian Assange? El presidente lo va a hacer. Sí, él lo va a hacer. Yo creo que Biden no. ¿Tú dices que no? No. O sea, no porque no lo va a poner sobre la mesa el presidente López Obrador o porque le va a dar la vuelta a Joe Biden. Yo creo que le va a dar la vuelta a Joe Biden. Porque difícilmente es una afrenta también llevar ese tema a la Casa Blanca. A ver, es que más allá de que pensemos, yo por lo menos después de Steph, yo quiero es ilógico perseguir a alguien como Julian Assange y querer ponerle una pena de más de 170 años de cárcel. Totalmente. Yo celebro la defensa de
Julian Assange, el tema de la libertad de expresión y de derechos humanos. Pero a ver, también aquí en México tenemos graves problemas con la libertad de expresión y el asesinato a periodistas. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, te avientas a Julian Assange y te contestan con los periodistas No creo. asesinados. ¿Sabes qué va a pasar? El presidente va a presentar el tema de Julian Assange y yo también estoy de acuerdo en el fondo. Yo creo que pues es una censura contra alguien que hizo un trabajo periodístico, solo que lo hizo muy bien. Pero aquí hay... ¿Qué puede responder el presidente Biden? Si el presidente Biden dice, como tú me estás pidiendo que no extradite a Assange o que no lo encarcele, ya no lo voy a hacer, no lo puede hacer. Ya está esto procesándose en el sistema de justicia, pero además en temas de seguridad nacional, incluso el presidente de los Estados Unidos tiene que aceptar la posición de los militares y los militares están furiosos con Julian Assange. Todo el aparato de seguridad de Estados Unidos. Bueno, tengo otra opinión yo sobre Julian Assange. Yo creo que más que un periodista es un hacker y el problema es no solamente militar, sino haber intervenido en la elección de Trump en la campaña negra contra Hillary Clinton. Pero ese es otro tema. Yo creo que el presidente lo va a presentar. Un día nos tenemos que echar un pollito entonces. Claro, es un gran tema. Lo de Julian Assange es un gran tema. Yo sí voy a defender el tema de libertad de expresión por parte de Julian Assange, pero bueno, esa es otra discusión, claro. Sí, lo va a pedir el presidente y Biden se va a hacer publicitariamente lo va a manejar, creo yo. Yo no lo haría, ¿eh? Yo, si fuera el presidente, no lo diría, pero creo que lo va a manejar. Por eso no eres tú el presidente. Por eso. El presidente López Obrador lo va a hacer. Para él es muy importante. Y no puede, y Biden no le puede dar ninguna respuesta. ¿No? Biden lo que va a decir, esto es un asunto de justicia y se lo someteré a los tribunales o se lo someteré al Consejo de Seguridad. No queda claro, por lo menos en la agenda no está una conferencia de prensa conjunta terminando la reunión. En donde cada quien da donde esas conferencias de prensa conjunta que se van los dos presidentes. Luego hay preguntas que pueden dejar mal parado. Pero por eso, no estás, por lo menos no lo he visto, yo tengo la agenda oficial, no está en la agenda oficial. A ver, esa es otra. ¿Habrá foto con sonrisa o no? Mañana, después de la reunión en la Casa Sí, ¿Sí? Para eso definitivamente. Y nos dirán que todo salió bien. Claro. Casi siempre sale bien, digamos, en todos los Viene en protocolarios. noviembre, viene Biden y viene Trudeau en noviembre. También es como consecuencia de esta reunión. Y estas reuniones, al final lo importante es lo de las mesas paralelas y demás. Los acuerdos que eso te enteras tiempo después, ¿no? Después de acuerdos. Sí, a los trascendidos, lo que en las van memorias. contando quienes estuvieron ahí. El presidente López Obrador va a pedir varias cosas, entre ellas una mayor apertura migratoria que Biden no le puede dar, va a pedir toda una serie de cosas. Lo que sí le van a poder dar es dinero. Y entonces va a decir, es que necesitamos dinero para impulsar el desarrollo de Centroamérica a través de Sembrando Vida y a través de los programas asistencialistas. Le van a dar dinero. El dinero no va a servir para nada, por supuesto. La verdad es que tenemos un aumento en la migración a Estados Unidos muy fuerte en el periodo en que se han establecido estos programas. O sea, esos programas no sirven para combatir la migración. Pero lo que sí va a hacer el gobierno de Estados Unidos es tener un acuerdo y ¿sabes qué? Van 4,000, 5,000 millones de dólares. ¿Saldrá entonces cada uno de los presidentes con algo que vender a su yo creo que es un tribuna? prerequisito de esas reuniones. Tienes que llegar porque tienes que mostrar algo que ahora no le dan en Estados Unidos, salvo que ocurra algo escandaloso, la misma trascendencia que le damos en México. Claro. Si uno revisa la prensa estadounidense, Ni se va a tratar, no recuerdo haberlo visto siquiera. Pero eso nota, no significa que sea importante. No, o sea, sí es importante, pues sobre todo es muy importante para México. Pero el hecho es que los medios de comunicación en Estados Unidos y en todo el mundo se fijan en un país cuando hay problemas. O sea, ¿cuándo has visto una nota de Sri Lanka? Y sin embargo, desde el fin de semana tenemos a Sri Lanka en las noticias. No, pero tuvimos la semana pasada 4 columnas en la portada del New York Times, un artículo, un reportaje sobre el embajador Ken Salazar. O sea, hay... Pero eso es domestic politics, eso es política interna. Sí. Por eso, pero hay Pero se está moviendo, claro, hay ruido en esa Ese tema es importante, porque yo creo que Ken Salazar, más que darle la espalda a Estados Unidos, creo que está cumpliendo muy bien con los intereses de Estados Unidos, porque se ha acercado más al presidente, está en la misma línea discursiva, y de alguna manera es como un embajador muy ad hoc para esta administración. Eso es lo que pensamos que con este lado de la frontera. Anthony Blinken nos salió a decir una palabra. También allá salió en defensa del embajador fue López Obrador, no Anthony Blinken. Sí. También allá traen sus grillas. A ver, del 1 al 10, vamos a sacar la bola mágica, del 1 al 10, ¿cómo saldrá la reunión de mañana entre el presidente López Obrador y Joe Biden? Mañana hasta ahora que lo podamos ya un poco
a todo lo pasado, revisar, analizar? ¿Cuánto le ponemos? Pues es que depende, para eso tienes que determinar qué es lo que llamas victoria. Antes de cualquier guerra o cualquier batalla tienes que definir tu victoria. Si la victoria es que Estados Unidos haga una reforma migratoria que dé 300,000 visas al año y que legalice a los 11 millones de mexicanos o de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pues es cero, porque no lo puede hacer Biden sin sacrificarse él mismo para las elecciones. Si va a haber ciertos acuerdos que permitan una mayor inversión, que permitan que Estados Unidos dé dinero a los gobiernos de Centroamérica y a México para pues tratar de mejorar las condiciones económicas, entonces sí va a ser un triunfo. Jorge. Sí, más o menos lo mismo. Bueno, la mejor batalla la que no se tiene que librar, dicen, ¿no? Entonces no va a haber una guerra ni va a haber una batalla, puede haber puntos de vista coincidentes. Pero regresarán satisfechos la comitiva mexicana. Por lo pronto van a presentarlo como que sí. Sí. Los dos tienen pública. Luego vamos a ver en las semanas subsiguientes qué es lo que sucedió. Que se aterriza, ¿no? ¿Por cuándo se aterriza? ¿Qué es lo que se aterriza? ¿Qué es lo que va a pasar en la migración? ¿Qué es lo que va a hacer México con el tema energético? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. En términos diplomáticos, la reunión va a salir bien porque no hay ninguna razón para que salga mal. Digo, no, salvo que alguien haga un error mayúsculo, ¿no? Sí. A ver, Stephanie sí va a ponerle número. Stephanie sí va a decir del 1 al 10. Yo le pondría un 8, porque creo que se va a vender muy bien, pero no se van a tocar temas trascendentales. Por ejemplo, no se van a homologar las regulaciones entre los países que tienen que ver con la migración para perseguir a los criminales o para hacer que esto pare. 8 entonces. Se va a vender bien. Vamos a ver. A los tres, gracias Sergio, Stephanie, gracias Jorge. Te vemos en un rato, gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana, pásala muy bien.